Saludos trospidosos, Norquis, espero que estéis bien, que estéis pasando un verano magnífico, tanto en playa, piscina, montaña, con amigos, con familiares, etcétera, y creo que estéis disfrutando. Pues aquí estamos, la Casa Snorky, al pie del cañón, a traeros cositas nuevas y interesantes, y que llevamos una semana que va a ser de mucha historia. Tenemos muchas cosas para sacar, pero poco a poco, porque no nos da la vida, no nos da la vida. Pero vienen cositas interesantes y tróspidas. ¿Vale? Pues una de estas es un documental al que yo tenía muchas ganas, pero muchas ganas, porque vamos a hablar de la historia de dos niños que eran pequeños, que se conocieron y que tuvieron un sueño. Esos dos niños eran John Kerr y Charlie Burch, los fundadores de Simple Minds. Así que vamos a hablar del documental Cuando todo es posible. Simple Minds. ¡Dentro vídeo! Saludos trospidos, Snorkis, espero que estéis bien, bienvenidos a un nuevo Snorky vídeo de esa casa llena de maldad y breza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa Snorky donde caben todos y de todo. Pues aquí estamos para hablar de este documental, de Simple Minds que se hizo en el 2023 y que ahora llega en el 2024 a Movistar, que lo podéis ver en su plataforma de Movistar. En ese sentido, antes de nada, ¿esto por quién está dirigido? Esto está dirigido por Josh Clooney. Josh Clooney estaba investigando a ver qué ha hecho y hay cosas que conozco, que ha trabajado en la película de Queen, de Helen Mirren, y ha trabajado en la película de Arma Fatal. También ha trabajado ahí, ¿vale? O sea, haciendo cositas, etcétera. Pues ha hecho este documental. Ante de todo, este documental es como no va a descubrir nada al fan acérrimo de Simple Minds. No te va a decir nada de cuál es el origen del nombre de Simple Minds, que todos lo sabemos, y si no, os lo digo, viene de una canción de David Bowie llamado Jenny Granny, ¿vale? En ese sentido, tampoco va a hablar de por qué escogieron ese logo tan característico de Simple Minds, un corazón con las dos manos sujetándolo, más una corona, que es un logo muy característico escocés en ese sentido, y que significa eh, amor, lealtad y amistad. Tampoco os va a hablar por qué cogieron eso, pero es un documental donde va a hablar de un sueño que tuvieron dos chavales que eran pequeñitos, que se conocieron en el Glasgow post-industrial, dos chavales que venían de dos familias de clase trabajadora, etcétera, en ese Glasgow de los años 60, etcétera, y que crean el grupo Simple Minds, ¿vale? En ese sentido. Además, está muy bien una cosa que va a pasar, porque van a aparecer un montón de personas. Y en este documental vais a ver, hablando de los Simple Minds, a Bob Geldof, a Bobby Gillespie de Animal Scream, a Dave Gahan de Pitch Mod, a Richard Branson, el fundador de Virgin, a James Dean Breffield, el de Maniac Street Preacher, y vamos a tener también a Sharon Spetieri, que es la cantante de Texas. Vale, pues en ese sentido va a aparecer un montón de personas, van a aparecer un montón de personas. Y eso sí, la historia empieza de cómo se conocen ellos en el colegio desde los 8 años, viven al lado, siempre el uno del otro, etcétera. Y eh, sobre todo Charlie le encantaba tocar la música, le compran una guitarra, etcétera, a través de unos cartones, de unas cajetillas de tabaco que fumaba su madre, consigue unos cupones para conseguir esa guitarra, y entonces empiezan a formar un grupo. En un primer momento, John no quería, no le entraba la música, estaba interesado más en otras cosas,
en estudiar, en leer, etcétera, pero llega un momento que empieza, se mete en un momento a cantar una noche que está muy borracho y empieza a cantar de maravilla. Entonces empiezan ahí a, a crear el grupo. Hay que decir que uno de los primeros nombres que tuvo Simple Minds fue Diva Roma, ¿vale? Un grupo que hicieron cuando eran muy jovencitos, que iban a cantar a cumpleaños, etcétera, aunque los tiraban porque eh, no gustaba la música, etcétera. Después vamos a ver que empiezan a crearse un público, empiezan a los bares, etcétera. Y vamos a ver también su época punk. En ese momento el punk era lo máximo en Inglaterra por los problemas sociales que había en Inglaterra, en Estados Unidos, un montón de historias en ese sentido. Y tienen otro segundo nombre que fue Johnny and the Self Abusers, ¿vale? Un nombre muy característico y entonces esa es su época punk. Pero empezamos a entrar ya en los 70, finales de los 70, ellos empiezan a tener los públicos en los bares, tal y cual, porque antiguamente, como habéis visto en muchos vídeos, en esa parte de Inglaterra, todo hacían conciertos en directo, la gente iba y tal y cual. Y a finales de los 70, sobre el 78, por ahí 77, 78, aparece la discográfica Zoom Records, ¿vale? Que era una discográfica local donde intentaban conseguir grupos de la zona que pudieran tener algo de impacto y que funcionaran. Y aquí hay que decir que es importante porque aparece la primera figura importante dentro de Simple Minds, que además es el dueño de Zoom Records, ¿vale? El que hizo Zoom Records, pero al mismo tiempo va a ser su manager, desde el año 78 hasta el año 90, y es Bruce Findlay, ¿vale? Bruce Findlay va a ser su manager en ese sentido. Y en este momento es cuando toman el nombre de Simple Minds, ¿vale? Aquí diría que los componentes originales de, este, de, de estos Simple Minds fueron los siguientes, luego cambiarían y ya hay una persona que luego comentaremos, que luego llegaremos a él, que es muy importante para Simple Minds, pero sobre todo estos serían los componentes originales de Simple Minds. Jane Kerr y Charlie Bussey, que ya hemos hablado de ellos, y seguiría Tony Donald como bajo, Brian McGee como batería, Nick Marney como sintetizador, que empezarían a probar con estas cosas, y en ese mismo momento, que duró muy poquito, entra Derek Forbes, que se quedaría con el batería, ¿vale? Esos serían los componentes originales de Simple Minds en este periodo. Hay que decir que en este periodo de Zoom Records hacen 3 discos, sobre todo sobresalen 2 discos, uno del año 79 llamado Live in a Day, ¿vale? Eh, disco ya que empieza poco a poco a entrarse en lo que podría ser Simple Minds, son primeras pinceladas. Después tienen una gira europea por Alemania, etcétera, y todo eso que se empapan de esa música eh, de Alemania, de Francia, etcétera, se ve reflejado en el tercer disco de este periodo, que es Empires and Dance, ¿vale? Del año 80, y donde su primer productor es John Leckie. Hay que decir que, hablando de los productores, han tenido varios productores a lo largo de su historia. No solo han quedado con uno, sino han tenido varios. Siguen haciendo giras, etcétera, pero tienen, o sea, empiezan a tener algo de visibilidad, empiezan a tener algo de éxito, pero el dinero se les estaba cayendo. O sea, no tenían, se lo gastaban todo. Entonces necesitaban tener dinero. Y aquí una cosa muy importante que aparece Virgin, la discográfica Virgin, donde le hace un contrato esencial a los Simple Minds. Y ahí empezamos a ver cositas diferentes de Simple Minds. Tanto va a ser importante Virgin para los Simple Minds que en ese año tenían tanto material escrito, etcétera, que John Kerr empieza con las letras, etcétera, Charlie Bucci, la música, todos a componer, etcétera, que tenían tanto material que lanzan ese mismo año 2 discos, que son Songs and Fascination, ¿vale? Y Sister Friendly Skull, ¿vale? Y aquí llega el primer gran éxito de Simple Minds, que es la canción de Love Song. Entre comillas, abro, etcétera, anécdota, vale, Love Song, para los que vivimos en España y tenemos una edad,
había un periodista deportivo que se llamaba José María García y hacía el Super García, ¿vale? Pues la música sintonía de Super García era la canción de los Simple Minds, de los Son. Ahí os dejo una pequeña anécdota para lo que, si no la sabíais. Y en el año 82, que para mí este es el verdadero punto importante, que lo muestra también en el documental, eh, entraríamos en lo que sería Simple Minds que todos conocemos hasta ahora. Simple Minds auténtico. Y es con la salida del disco en el año 82 de New Gold Dreams, ¿vale? New Gold Dreams. ¿Por qué es importante este disco? Porque aparece una persona que cambiaría parte del sonido de Simple Minds, que es el batería. Sustituyeron al batería porque el batería iba, venía, nadie sabía dónde estaba, etcétera. Entonces no podía. Se unió a ellos Mel Gaynor, ¿vale? Mel Gaynor para mí es una figura muy importante. Esas baterías de Simple Minds, de esas canciones que son himnos en ese sentido, estaría ahí y se oye la batería, que es una maravilla. Mel Gaynor hizo muchas cosas importantes por los Simple Minds. Después llegaríamos al año 83. El año 83 que es muy importante porque tienen su primer mega éxito, que es en el disco Sparkle in the Rain, que es la canción de Waterfront, ¿vale? Waterfront fue escandalosamente buena, es muy buena esa canción, esa batería, esa música, etcétera. Y otra anécdota que pasaba en España, ¿vale? Esa canción se utilizaba a finales de los 80 en los telediarios de fin de semana, se utilizaba la sintonía de Waterfront de los Simple Minds, ¿vale? Aquí en España para cuando empezaba el telediario, ¿vale? Pequeña cosita. Empiezan a tener giras, empiezan a tener ya una repercusión pública muy importante, empiezan a hacer grandes conciertos y aquí llega el momento para mí, que es el momento donde cambia Simple Minds, ¿vale? Aparece la figura de Gil Fosse, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Y dice, oye, vamos a crear una canción y la canción se compone y se crea entre tres personas, John Kerr por una parte, Billy Idol por otra parte y Brian Ferry por otra parte, ¿vale? Dice, esta canción es que va a ser para una peliculita de nada, que se va a llamar The Breakfast Club, ¿vale? El Club de los Cinco, una película en los años 80 que no tuvo nada de relevancia, ni con los actores, ni con nada. Pues es la canción de Don You, ¿vale? Es la canción de Don You, que al final estaban pensando en quién cantarla, etcétera, porque habían compuesto todos, pero en este vídeo que sale la actriz Molly Ringwald dice que fue ella quien le dijo a John Hughes, oye, escucha Simple Minds que podían cantar esta canción, etcétera, ¿vale? Yo tenía otra teoría sobre esto, que era John Hughes el que dijo de poner que John Hughes ya los tenía en mira, pero aquí cada uno pone su granito de arena. Atención, me ha molado ver a Molly Ringwald apareciendo en un documental, aunque sea hablando de música, está guapísima en este sentido. Entonces al final eh, a, mm, se la dan a Simple Minds. El problema, el problema es que John Kerr no quería cantarla. No quería cantarla para nada. O sea, no le gustaba, decía que era vender al grupo, que no era lo que ellos querían, etcétera. Hasta que el productor Charlie y todos dijeron, tío, la tenemos que cantar, que esto va a salir una película que puede ser nuestro espaldarazo, etcétera. Tanto es así que, aunque es sabido, se comenta también en este documental, que entraron una mañana para empezar a tocar la canción, pues empezaron con la intro, etcétera, tal y cual, y el famoso la, ¿vale? El famoso la es totalmente inventado en ese momento, porque dice John Kerr que estaban tocando, molaba, estaban todos muy de subidón, y en ese momento no había letra de la canción, no había letra. Entonces él se inventó en ese momento para seguir una estructura, para ver cómo se oía con letras, etcétera, el la. Y entonces se hizo así de manera sin querer, y eso, que es como molan las cosas, que salgan así sin querer estas cosas. Pues esto le pega el espaldarazo brutal
a Simple Minds con la llegada de MTV. ¿Por qué es importante también la llegada de MTV en ese mismo año? Porque había un problema con los grupos ingleses en los años 80, que en Estados Unidos no se apostaba por los grupos ingleses, y hay varios documentales donde lo cuentan. No se apuesta por los grupos ingleses, se apuesta por los grupos americanos. Y en este momento, cuando llega la MTV, es cuando empiezan a aparecer grupos ingleses eh, cruzando el charco, que se hacen muy famosos. U2, etcétera, eh, los Simple Minds, Human League. O sea, hay un montón de gente en ese sentido. Y eso le pega el espaldarazo definitivo, y empiezan a llenar conciertos y conciertos, y giras y más giras, etcétera. Y en ese momento están en el momento más alto de lo que es su carrera. Tanto es así que en ese momento, otra cosa importante que hablan en el documental es cuando se conoce John Kerr con Chrissie Hynde, de Pretenders, ¿vale? De Pretenders, se conocen, se casan. Ella era más mayor que él, todo decían, hostia, qué cosa más rara, etcétera, pero John Kerr lo dice, yo estaba enamorada de ella y ella estaba enamorada de mí, y además teníamos conversaciones muy chulas, etcétera, y se habla un poquito de lo que fue su matrimonio, etcétera, en todo eso, ¿vale? Sigue estando el espaldarazo, y después llega, en esta misma época, más o menos, creo, llega el famoso concierto de Levi's, ¿vale? Donde Bob Geldof les dice que tienen que ir a cantar a Estados Unidos. Y ellos decían, pero Bob, pero si somos ingleses, ¿por qué no cantamos en el Wembley? Que no, que tenéis que ir a Estados Unidos, y si no vais a Estados Unidos, no cantáis. Pues fueron a Estados Unidos, fueron presentados por Jan Nicholson en ese sentido, y nada más se le ocurre a John Kerr cambiar un poco lo que iba a ser su participación en el concierto. En vez de cantar la primera canción, Don't You, ¿vale? En ese sentido, cantan una canción que nadie conocía, que la habían compuesto hace unas pocas semanas, llamada Constance, ¿vale? Además, era una canción que hablaba de las calles ardiendo, ambulancias estropeadas, satélites cayendo del cielo, etcétera. Entonces Bob Geldof decía, estos tíos me van a jorobar el concierto, estamos hablando de una cosa pacifista y ellos quieren el caos, etcétera. Pero no, la canción funcionó. Hay una anécdota muy divertida que cuenta John Kerr, que decía que los pantalones se los puso al revés y que estuvo todo el rato incómodo. Después decía Melvin que dice, yo creo que se le rompió los pantalones porque le vi cómo se rajaba, etcétera. Y después cantaron el Don John, ¿vale? Y para mí llega en este momento uno de los mejores discos, por no decir el mejor disco de la carrera de, aunque es uno de los mejores, porque yo, para mí, el mejor es otro. Para mí el mejor es otro. Pero para mí llega uno de los momentos fundamentales de la carrera, uno de los discos que sí o sí tenéis que tener si os gusta la música, que es del año 85, que es el disco One Upon Time, ¿vale? Que es el disco One Upon Time, ¿vale? Ese disco está producido, no, sigue produciendo por el manager, pero está producido por el productor musical Jimmy Gibbon. Vale, Jimmy Gibbon, ¿quién es? Pues es un productor que había estado con Madonna, que había estado con Bruce Springsteen, que había estado con un montón de gente, etcétera. Tuvieron sus más y sus menos, porque la forma de trabajar que lo explica John Kerr en este sentido es, un productor está acostumbrado a que dice, mira, esta es la canción y sobre esto vamos a trabajar, ¿vale? No. Ellos llegaban al estudio y dice, ¿tienes una canción? Y dice, sí, pero espérate un momento que todavía no la tenemos, que seguimos practicando, seguimos descubriendo cosas en esta canción. Entonces ahí hubo un momento de historia, porque el productor no trabajaba así, no trabajaba así. Dice, bueno, cuando tengáis una canción, me avisáis. Y en ese momento tienen una, para mí, de las mejores canciones de la época, que yo escuchándola, os lo digo, podía haber sido cantada por U2 y suena y podía ser con una fuerza tremenda igualmente. Lo que pasa es que ¡fua! Esa canción por los Simple Minds es una auténtica pasada, es una auténtica pasada, que es la canción Alive and Kicking, ¿vale?
una canción donde una batería, una instrumentación, unas voces negras impresionantes, una voz de John Kerr, o sea, es alucinante. Y cómo está grabado el vídeo, mola muchísimo, muchísimo. Y eso fue ya el gran pelotazo de Simple Minds, que ya empezaban a llenar estadios, giras, no había dinero, etcétera, totalmente. O sea, no había dinero porque no había dinero en el sentido de que todas las entradas estaban agotadas, etcétera. O sea, no podías comprar una entrada, ¿vale? Porque estaban todos agotadas. Yo he de decir que he tenido la suerte de verlo dos veces en directo y siguen siendo buenísimos en directo, ¿vale? En ese mismo tiempo, con la fuerza que tiene, eh, con la fuerza que tiene Simple Minds empezó a hablar de sus ideas políticas, a defender historias, a defender injusticias, y en ese momento entra a escena Mandela, el concierto en Wembley de Mandela, ¿vale? En este sentido, a Inglaterra no le gustó nada eso, porque Margaret Thatcher en aquel tiempo consideraba a Mandela un terrorista, en ese tiempo, ¿vale? Hay que decir que el Mandela que conocemos ahora no es el Mandela que se conocía muy poco de Nelson Mandela en ese sentido, entonces las cosas llegaban justitas. Eh, en Inglaterra intentaba vender al mundo que Nelson Mandela era un terrorista y que quería cambiar las cosas por lo criminal, mientras era todo lo contrario. Entonces lo defendieron y lo criticaron mucho, y lo criticaron mucho en ese sentido. En ese tiempo sale la famosa canción de Mandela Day, que es preciosa en ese sentido. Y ese concierto en Wembley de Mandela, si no es por los Simple Minds, si no son los que ellos promueven ese concierto, no se hubiera unido tanta gente y no se hubiera hecho tanta gente. Y después de eso, en el año 89, después de eso, en el año 89, para mí aparece que es mi disco preferido de los Simple Minds, es mi disco preferido de los Simple Minds, además producido por Trevor Horn, producido Trevor Horn, que si no sabéis quién es Trevor Horn, y para mí hizo una de las mejores canciones de los años 80, que es The Video Kill Radio Star, ¿vale? Eso es un himno en la música de los años 80. Por favor, por favor. Pues es este mismo Trevor Horn el que les produce este disco. Y este disco no es otro que es este 15 Years. Es un disco que a mí me encanta, es un disco muy político en ese sentido, pero que funcionó de maravilla y donde hay varias canciones, está la de Mandela Day, está a otro personaje de Sudáfrica muy importante que fue Biko, ¿vale? Que esta canción, si no me recuerdo mal, era de otro cantante, pero se la cede a ellos para que la canten, que mola. Creo que era de Peter Gabriel, la canción era de Peter Gabriel, si no me equivoco, y que creo que la versionea o le cede también para que la hagan los Simple Minds, pero eso tiene un montón de canciones, pero sobre todo hay una canción que a mí me vuelve loco, que es un himno precioso, que se llama Belfast Child. La historia de esta canción es que Trevor Horn le dice, oye, ¿por qué a él le gustaba una canción tipo folk eh, escocesa que había escuchado? Y dice, oye, podríamos hacer esta canción. Tanto es esa canción que funciona que John Kerr la transforma en lo que es Belfast Child. Todo el conflicto que había en Irlanda, etcétera, lo traduce en esta canción y la plasma. Y es una canción con una batería, con unas gaitas, o sea, es impresionante en todo esto. Y así, con todo esto, pues siguen haciendo de giras, etcétera, pero llega un momento a finales de los 90 que el grupo se separa. El bajista, el productor, etcétera, se separan porque empezaban a tener algo de divergencias, etcétera, en ese sentido, y se empiezan a separar. Y después, el final de este, lo comentan más o menos, pero sin malos rollos, no tuvieron malos rollos, etcétera. Es verdad que Charlie y John siempre han estado en contacto, siempre
aunque han estado separados, han mantenido el contacto, y él en un momento cuando pierde las ganas por el cansancio, porque claro, ellos dicen que llevaban por esa época, en el 90, más de 15 años, bueno, pero 95 para, perdón, 95 cerca de los, llevan más de 15 años de conciertos, sacando discos, etcétera. Entonces le llega un poco el colapso. Y él se refugia en Italia. Él se refugia en Italia por la zona de Calabria, compra, ayuda a un equipo de fútbol. A él le gusta mucho el fútbol, es del Celtic de Glasgow, entonces cambia los colores con franjas blancas y verdes. Además, el campo está en una montaña donde se ve el mar, etcétera, pero empieza a hacer cosas diferentes, empieza a jugar fútbol sala, empieza a hacer, y poco a poco vuelve a reconsiderar hacer música, empiezan a llamarles, de otros, empiezan a llamar de festivales, etcétera, y empieza a resurgir otra vez, etcétera, hacen una gira llamada Fight to the Fight, que es sobre los 5 primeros discos de ellos, etcétera, que funciona muy bien, que revienta taquillas, etcétera. Y en ese momento finaliza con los nuevos componentes, de Simple Minds, diciendo que ellos lo que les encanta es hacer música y que lo que le encanta es hacer música. Y el documental acaba con un paseo entre John Kerr y Charlie Bucci en Italia, hablando de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren seguir aportando a la música, que se quieren volver a descubrir y cómo así lo han hecho y que siguen en pie, etcétera. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, porque me emociono mucho yo hablando de Simple Minds. O sea, si es con U2, imaginaos ya, pero a mí Simple Minds me parece que tiene unas músicas, unas cosas que te levantan el ánimo. Son himnos al estilo que hacía U2 también en aquella época. Además, estuvo una época que estuvieron muy a la par U2 y Simple Minds, sacaban temazos, llenaban estadios, etcétera. Y creo que Simple Minds siempre hay que tenerlo guardado en un sitio, escucharlo siempre, hacerlo descubrir a la gente que no lo conoce, etcétera. Y sobre todo, si lo quieres hacer de una forma, no por la música, que tiene canciones y tiene temazos, pon la película del Club de los Cinco, de Breakfast Club, y funciona muy bien ese Don Yo. Así que, como chicos, me despido de esto, espero que lo veáis porque es una auténtica pasada. Así que nada, un beso, ya sabéis, abrazar a la toxicidad, demás, todo eso, y sobre todo, ser buenos con malicia. Se os quiere, un beso. Hasta luego.